Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos estén viendo. En este video hablaremos acerca de la crisis económica de 2008, daremos sus causas como sus consecuencias y un poquito acerca de lo que sucedió en estas fechas. La crisis financiera de 2008 tuvo su origen en el problema de hipotecas de subprime en Estados Unidos y se extendió después afectando no solo toda la economía del país, sino que también a las otras naciones, de manera principal a menos de la Unión Europea. En algunos casos, la contradicción de actividad económica y el empleo ha tenido incluso mayor eh, importancia respecto a lo que ha ocurrido en el país de origen. Pero, aunque en un principio las economías emergentes casi no fueron afectadas, con el paso del tiempo las repercusiones y reales del declive se alcanzaron. Esta crisis, que fue la mayor desde la Gran Depresión de 1929, marcó el desempeño de la economía mundial durante los últimos 5 años. En este periodo, esta creció 6 puntos porcentuales menos en términos reales que si lo hubieran hecho hasta la tasa de promedio de los 28 años previos. Durante 1980 hasta 2007, la economía del orbe creció a un 3% promedio anual, mientras que a partir de 2008 y hasta 2012 lo hizo hasta 1.8% según cifras del Fondo Monetario Internacional. Por la perspectiva de lo pasado, parece claro que las autoridades monetarias y financieras de Estados Unidos no consideraban el déficit de cuenta corriente como un problema. La productividad había estado aumentando y las empresas del país estaban obteniendo unidades importantes, sobre todo las del sector financiero. Ambas condiciones parecían demostrar que el déficit de cuenta corriente era consecuencia del fenómeno de equilibrio. Mayores entradas de capital por la mayor productividad y utilidades de las empresas tenían que ocasionar déficits de cuenta corriente como contrapartida. Una economía del tamaño de Estados Unidos, con el sistema financiero más dinámico y desarrollado del mundo, podría acomodar fácil dicho déficit. La expansión acelerada del crédito y la innovación financiera tenían un lado oscuro sobre las autoridades financieras y monetarias de Estados Unidos. Relegaban por considerarlo no importante, ya que se retroalimentaban porque había una regulación laxa ante estas prácticas. En varios casos dudosos que prevalecían en el sistema financiero, las instituciones financieras con operaciones no reguladas se expandieron de forma significativa, porque ya era donde se ubicaban las grandes ganancias. Las mismas instituciones bancarias y crediticias sujetas a la regulación buscaron manera de crear otras instituciones, cosa que no tuvieran que sujetarse a la regulación bancaria más estricta. El problema de esta falta de información asimétrica ocasionó que muchos de los inversionistas no se dieron cuenta de los riesgos potenciales de los activos respaldados, ya que muchos de los productos sugeridos por la innovación financiera eran los que se invertían aquellos. Eh, en el marco de la jaula financiera, las instituciones bancarias de Estados Unidos operaron sin el debido cuidado, excavando el problema de riesgo moral. No se tenía cuidado al contabilizar los créditos de dudosa cantidad de alto riesgo, ya que esto causó que se distorsionaran los incentivos. Ello impidió actuar de manera prudente cuidando los activos de las instituciones financieras y con la burocratización inmediata de la carrera de crédito. Además, al vender los derivados, se deshacían del riesgo crediticio y evitaban pérdidas a futuro. La vinculación sobre la economía mexicana a la estadounidense no tuvo tantos efectos, excepto en los estados del norte del país, ya que son los que tienen más conexiones con su economía. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la economía mexicana había registrado una vinculación significativa con la estadounidense, debido a la vecindad geográfica. Las relaciones económicas de dependencia con la evolución y la economía mexicana, dependiendo del desempleo del estadounidense, se han ido acentuando, por lo tanto, por el distinto grado de desarrollo, sino por la carencia de fuerzas internas de crecimiento y la relación comercial más estrecha con nuestro vecino del norte. La diferencia de tamaño entre ambas economías, así como por la falta de fuentes de crecimiento internas en caso de México, podemos deducir que existe casualidad de desempeño en la economía grande hacia la pequeña. Lo anterior se confirma con pruebas de casualidad de Granger, realizadas a nivel mensual y trimestral, con series desestacionalizadas de las producciones industriales de Estados Unidos y México entre 1980 y 2012. La crisis terminó en el año 2010
que provocó una falla en el sistema de Europa, haciéndose necesario el rescate por parte del Banco Central Europeo de las economías de Grecia, Irlanda y Portugal, además del rescate del sistema bancario español por parte del Banco Central Europeo. Las medidas económicas desde el inicio de la crisis han optado por diferentes soluciones: la inyección de liquidez desde los bancos centrales, la intervención de la nacionalización de bancos, la ampliación de garantía de los depósitos y la creación de fondos millonarios para la compra de activos dañados o la garantía de la deuda bancaria. Las medidas parecen tener como objetivo mantener la solvencia de las entidades financieras, restablecer la confianza entre las entidades financieras, calmar las turbulencias bursátiles y tranquilizar a los depositantes de ahorros. Bueno, así es como concluimos este video acerca sobre la crisis económica de 2008. Espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.